Buen día, profesor. En esta presentación vamos a hablar sobre la NIC 2 durante la pandemia. Los ponentes de esta presentación somos parte del grupo 1 y a continuación mi compañero Alexandro empezará con los antecedentes. Antecedentes. Antiguamente los pueblos egipcios durante la época de sequía y calamidades llevaban el control de varios productos en su almacenamiento, provisionando sus alimentos con el fin de prevenir la escasez y al mismo tiempo permitir la comercialización de sus productos. A esto se le conoce como gestión de inventarios y es importante para los gerentes o administradores, ya que brinda la facilidad para la continuidad de los procesos productivos y las demandas que exige el mercado. La siguiente, por favor. La NIC 2, desarrollada por el Consejo de las NIC, debe verificar esta norma dentro del proyecto de mejoras a las NIC. Esta nace a causa de constantes críticas, las cuales venían de contadores, financistas, entre otros. Esta idea consiste en eliminar alternativas y redundancias, también en resolver problemas de convergencia y la disconformidad entre las normas para el uso correcto y eficiente. Ejemplo, Costrosa Sociedad Anónima es un negocio encargado de la prestación de servicios como transporte, logística y mantenimiento, y esta se sostiene gracias a sus inventarios, pues los consideran el activo más esencial que poseen y concluyen que la falta de control le conduce a incumplir procedimientos, omitir información y mala organización de inventario. La siguiente, por favor. Antecedentes internacional. En la tesis de Castillón en el 2013 establece que el objetivo de aplicar la NIC 2 en las existencias de una empresa ecuatoriana, con el fin de que se mejore la presentación de los estados financieros. La siguiente. En los antecedentes nacional, en el Perú se aplica la NIC 2 a partir del 1 de enero del 2006, y en la tesis de Mendoza en el año 2017 establece que el objetivo de demostrar la relación de la NIC 2 con las mermas originadas en la producción de conserva de pescado. Ahora le paso con mi compañera Pamela. Bien, vamos a ver un poco del marco referencial de la NIC 2. Como objetivo, esta tiene el servir de manual para el tratamiento contable de los inventarios. Ahora, los alcances de esta norma están orientados a los estados financieros preparados bajo el contexto del sistema de costeo histórico. Como limitaciones, estos excluyen, primero, a las obras en proceso bajo contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados con ella. Pues están incluidos en la NIC 11, contratos de construcción. Segundo, a los instrumentos financieros. Y tercero, a los inventarios de productos agrícolas, forestales y yacimientos minerales, en medida que son cuantificados en su valor neto realizable, del cual hablaremos posteriormente. Estos son medidos en etapas, cosechados, extraídos, o cuando la venta está bajo un contrato futuro o una garantía gubernamental. También cuando existe un mercado con riesgo insignificativo de caída. En cuanto al reconocimiento de gastos, se da cuando se venden inventarios y se reconocen ingresos, pues la cantidad cargada se reconoce como un gasto, lo que conocemos como costo de venta. Se puede realizar mediante una medición inicial o posterior. Cabe decir que de acuerdo a la NIC, se aconseja su aplicación anticipada. Ahora bien, en cuanto al valor razonable, es un término que se refiere al importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo. El valor razonable refleja el importe por el cual este inventario podría ser intercambiado en el mercado. En cuanto al valor neto razonable, es el valor estimado de un activo sin los costos estimados para determinar la producción y los costos necesarios para llevar a cabo la venta. En pocas palabras, el precio de venta. Ahora, con respecto al costeo, costo de inventario, generalmente se determina utilizando el método PEPS, primera entrada, primera salida, o el precio medio ponderado. Asimismo, costeamos de acuerdo a la producción, por lotes, productos homogéneos u órdenes, productos únicos. La variación de existencias al cierre es el reflejo contable del aumento o disminución que se produce en el inventario de la empresa al compararlo en dos momentos distintos, al final del ejercicio y al principio. En síntesis, sirve para comparar si han aumentado o disminuido los inventarios.
Ok, ahora pasaré a un caso práctico para poder entender mejor el tema de la NIC 2. Ok, empezamos con la situación. Esta ocurre antes del debut de la Roja en el Mundial. Eso fue el 16 de junio y fue anunciado a partir del 14 de junio. Para esto, la empresa Relaciones S.A. pues no tuve mejor idea que mandar a confeccionar 500 unidades de la peruana a un local de Gamarra, que está ubicado en Lima. Entonces, para esto, le pusieron las siguientes condiciones. Cada unidad vale un importe unitario de 18 soles. Adicional a eso, le están descontando en la factura un, un descuento por pago adelantado, otro por volumen. De hecho, estos dos descuentos afectan directamente al importe unitario, al importe total, según la NIC 2 en el párrafo 14. Adicional a eso tenemos un gasto de transporte, que es un costo relacionado a la venta o a la compra en sí. Entonces tenemos las condiciones a 20 días, ahora vamos a determinar el costo de adquisición y ver también el tema del tratamiento contable. Para esto, primero vamos a determinar el importe de facturado, que es 9.000 soles, debido a que se multiplican las 500 unidades con el precio del importe unitario, que son 18 soles. Le restamos el descuento de 550 y le sumamos el gasto adicional, que es el gasto de transporte, por 150 soles. Eso nos da un total de 8.600 soles como precio de adquisición y dividido entre 500 unidades es un precio unitario de 17 soles 20. Seguimos con el tratamiento contable. Estos son dos asientos muy importantes para cualquier tipo de compra. Empiezas cargando el monto o el valor de la compra, ya sea mercadería y costo de compra. Estos dos montos sumados, que nos da 8.600. A esto le aplicamos el 18% para poder saber cuánto es el IGB que tenemos que pagar, lo cual lo vamos a cargar a la cuenta 40. Estos dos montos, el de compras y el IGB, lo sumamos para poder saber cuánto es el monto que tenemos que pagar completo y poderlo abonar a la cuenta por pagar comerciales emitidas. Eso sería por el asiento de compras y ahora vamos a ver el tema del asiento de destino de compra, el cual influye directamente al tema de mercaderías, ya que tenemos que registrarlos en el inventario. Esto es un monto de 8.600, al igual que en el tema de variaciones. Y vemos que este asiento está cuadrando, así que está perfecto. Seguimos con mi compañero Ernesto. Bueno, yo les voy a hablar sobre un segundo escenario. En este caso práctico, tenemos que una tienda llamada Frutitos IRL adquiere 100 galletas artesanales con un precio de 1 sol con 35 céntimos, con gastos de transporte de 50 soles. Acá tenemos dos descuentos, que es por defecto de calidad y por pronto pago. Bueno, como se puede ver, el por defecto de calidad es el descuento que viene fuera, o sea, que viene después de haberse realizado la compra. Y el descuento de pronto pago son 15 soles, que eso sí viene en la factura. Primero baja Pablo un poco, primero vamos a tener el precio de adquisición, el costo de adquisición, perdón. Como podemos ver, en importe facturado tenemos 135 soles, que son el precio unitario por las 100 galletas. En descuento tenemos los 15 soles por pronto pago y gastos adicionales tenemos el transporte, lo que nos da un precio de adquisición de 170 soles y un precio unitario de 1 sol 70. Luego vamos con el registro. En los asientos, en la cuenta 60 tenemos 120 y 50 soles, lo que nos dan en compra 170. Se obtiene el IGB, que vendría a ser 30,60 céntimos, y en esas dos cuentas complementan la cuenta 42, que son cuentas por pagar comerciales, con 200 soles con 60 céntimos. Obviamente que esto va a afectar en mi inventario, así que vamos a hacer el asiento, que es en la cuenta 20, mercadería 170, y en la variación de existencias del mismo modo 170. El descuento posterior por su defecto de calidad. Aquí vamos a suponer que este descuento se hizo cuando ya no nos queda mercadería de estas, o sea, de las galletas ya se vendieron todas. Entonces, como se dice en la NIC 2, esos descuentos deben afectar directamente al resultado del periodo. ¿Y en qué nos va a afectar? En la disminución del costo de ventas de ese producto. Entonces, empezamos.
al ser una reducción de costo de ventas, como lo podemos ver acá, por su naturaleza, es una cuenta acreedora. Por lo tanto, irá en el haber. Como lo pueden ver aquí, costo de ventas en el haber 20 soles. Y con respecto al IGB, como es una nota de crédito la que se recibe, cuando se hace la compra original, se genera un crédito fiscal que se registra en el debe, porque ahí es un derecho, pero por la disminución se vuelve una cuenta acreedora también y va en el haber. Y como lo podemos ver ahí, 360 en tributos. Y esas dos complementan a la cuenta 42, que vendría a ser 23 soles con 60 céntimos, y de esta forma tendríamos el asiento correcto del el descuento posterior por su defecto de calidad. Ahora podríamos darle paso a mi compañera Valeria. Bien, continuando con la exposición, nuestro siguiente punto es el impacto de la norma. Desde que se inició en el Perú el empleo de la NIC 2, esta ha impactado en diferentes áreas. La primera es en el área tributaria. Cuando nosotros hablamos de tributación, rápidamente se nos viene a la cabeza la SUNAT. Entonces, junto a ello se nos vienen los impuestos, la declaración y el pago de ellos. Entonces, considero que es realmente fundamental que implementen esta NIC debido a que ya se ha mostrado que hay una mejoría en la información de costos de ventas. Asimismo, sabemos que mientras si el costo declarado es mayor, se disminuye el impuesto a pagar. Entonces, en este contexto, pero ahora relacionado con las mermas y desmedros, según el inciso F del artículo 37 del impuesto a la renta, nos indica que las mermas y desmedros son deducibles siempre y cuando estén debidamente acreditadas conforme a las normas establecidas. Siguiendo con el aspecto financiero, esta NIC comprende efectos relativos donde se busca evitar la omisión de partidas que de una u otra manera puedan afectar la información financiera. En la mayoría de las empresas, la principal fuente de ingresos son los inventarios. Entonces, en ese contexto, la implementación de esta NIC va a permitir el buen control mediante una evaluación de costos correcta y una adecuada presentación de los estados financieros, debido a que esta NIC también nos brinda ciertos lineamientos que podemos observar, medir, reconocer, identificar y conocer. Todo esto está relacionado obviamente con los inventarios. Asimismo, considero que esta NIC favorece de una u otra manera cuando la empresa crece en rentabilidad, las empresas pueden verse mejores vistas o con un buen historial crediticio ante las entidades financieras. Por último, en la contabilidad, en la parte de la contabilidad, esa norma también es realmente fundamental debido a que adquiere y posee lo que adquiere y posee las empresas. Entonces, de esa manera se puede analizar con más profundidad las decisiones que se deberían a tomar para la mejora de las ventas. Por otro lado, la NIC 2 guarda relación con la NIC 8, que es la norma de políticas contables, cambio de las estimaciones contables y errores. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas pueden cambiar una política contable cuando se haya elegido un método de inventario erróneo que no sea tan eficiente para la empresa. Entonces, ahí es donde entra gerencia. Ahí la gerencia puede tomar dicha decisión si es que considera que eso mejoraría la presentación de la situación económica de la empresa. Entonces, ahí la determinaría de una manera retrospectiva. Listo, ahora vamos con el impacto de la influencia actual del COVID-19 en los estados financieros en las empresas peruanas. Quien le habla es Alexandra Segovia. Empezamos con que el 15 de marzo se declara el estado de emergencia. Esto significa una interrupción parcial o total de la operatividad de los negocios en sus ingresos. En la generación de sus ingresos fue una interrupción. Entonces, el gobierno, para reactivar estas operaciones, en el último trimestre del año pasado estableció ciertos mecanismos como los subsidios, el protocolo de seguridad para que las empresas puedan volver a la marcha. Tenemos 3 puntos, me parece. El primero es evaluar qué es lo que se tiene que hacer ahora en tiempos de pandemia, prepandemia y pospandemia, porque como se puede saber, los negocios han tenido que cambiar radicalmente, han tenido que ver cómo se pueden adaptar o incluso han tenido que cambiar de giro. Entonces, por eso es que aquí decimos que tenemos que evaluar el impacto en base al giro del negocio y las diferentes transacciones financieras. Pocas empresas han sido la minoría, han tenido un beneficio, han aumentado sus ventas, pero en general la mayoría ha tenido pérdidas, han tenido un impacto mediano, bajo o alto.
Estas nuevas regulaciones han generado sobrecostos por los protocolos de seguridad, los protocolos sanitarios han generado sobrecostos en la determinación, ¿no? Y esto ha generado también incertidumbre. La incertidumbre genera que los inversionistas no inviertan y tengan expectativas bajas en lo que son cualquier negocio que vaya a surgir. El segundo es evaluar el impacto directo en la preparación y presentación de los estados financieros, porque en términos generales esta pandemia ha afectado a esta información que las empresas tienen que brindar. Tienen que asegurarse de brindar las revelaciones adecuadas, mostrando los efectos que ha tenido la pandemia en la operatividad de su negocio. El tercero es evaluar el impacto importante que se mostró en los reportes internos para la Superintendencia de Mercado de Valores. Este punto es importante porque hay muchas empresas peruanas que tienen acciones en la Bolsa de Lima o tienen deudas públicas. Entonces están sujetas sí o sí a presentar sus estados financieros trimestralmente a la SUMV. Entonces, como ahí dice, reportar los estados financieros trimestralmente, y en tiempos pandemia, la superintendencia emitió 2 circulares con normas para la preparación de estados financieros. Es algo específico que se ha dado debido a la coyuntura. Entonces, lo que deben hacer las empresas es evaluar esas normas y asegurarse de que las están cumpliendo para tener las revelaciones correctas. Luego pasamos a la relación entre la NIC 2 y el impacto del COVID en los estados financieros, lo que ya he mencionado. Aquí tenemos una corta frase de Oscar Mere, que es un socio deductor, que dice: plantearnos retos importantes en la estimación de las provisiones relacionadas con los inventarios. Es un punto importante. La NIC 2 en grandes rasgos requiere que se contabilicen los inventarios en menor importe entre el valor costo y el VNR. Entonces, nuestro primer punto es evaluar el costo de las existentes y si habría variación del precio. Muchas empresas tuvieron que cambiar su cadena de suministros o migrar a ventas online. Esto ha afectado el costo de las existencias. Lo que se debe hacer es actualizar el valor neto de realización y compararlo con el valor que ya tenían en libros. Y si es que este precio ha cambiado al que se tenía previsto, el precio estimado en prepandemia, se debe registrar y se obtiene una pérdida. Entonces se debe registrar esa pérdida como gasto el mismo día que se obtiene y no en el momento de la venta. El otro punto es evaluar los volúmenes de producción que sean menores a los normales. Si la producción normal disminuye, va a afectar la distribución de los costos fijos y cada existencia va a tener que asumir una mayor cantidad. Entonces, lo que se debe evaluar es el impacto y determinar el efecto que tienen en los estados financieros. Evaluar también el valor neto realizable para determinar si el mercado va a cubrir ese costo, y si no lo cubre, se debe registrar como gasto perdido en la información financiera. Y el último es evaluar la capitalización de los costos. Se debe evaluar si se puede incurrir en costos adicionales, qué se debe considerar como gasto y qué no forma parte del costo de las existencias. Un ejemplo claro es los costos de almacenamiento, porque en tiempos pandemia estos aumentaron porque no se vendían estas existencias que tenían, y actualmente tampoco se venden tanto. Entonces el interrogante surge en reconocer si es gasto o no. Listo, eso sería lo que es el impacto del COVID y la relación que tiene con la NIC que estamos exponiendo. Bien, ya para finalizar este trabajo, nosotros hemos podido incrementar nuestros conocimientos adquiridos en clase, donde hemos podido notar que realmente es interesante estudiar ambas caras de la moneda, pues, ¿no? Cómo una empresa puede crecer progresiva y positivamente ante un buen análisis y una adecuada determinación de los costos de inventarios. Pero también, por otro lado, ¿qué sucede cuando no se toman decisiones asertivas? A pesar de que el propósito es incrementar la rentabilidad. En algunos casos, eso se debe debido a que no se maneja un buen método de inventario, que consecuentemente no favorece a la empresa. Del mismo modo, el impacto de esa norma durante esta pandemia ha sido significativamente notorio, debido a que muchos comerciantes, empresarios, minoristas y más han tenido que adaptarse a esta situación actual, viéndose afectado el nivel de producción y el valor de mercado. De la misma manera, el COVID-19 y las estrategias que los gobiernos han y están tomando para tratar de reducir las consecuencias de la pandemia han presentado desafíos para la preparación, tanto preparación y presentación de los estados financieros, por lo que si se toma como referencia las normas financieras y contables que conocemos, se podrá contribuir una eficiente elaboración de reportes, y de esa forma se podrá mitigar el impacto de la coyuntura de los negocios. Muchas gracias.